compartirles un mensaje que considero yo como cristianos deberíamos de tenerlo constantemente en nuestras vidas, pero muchas veces nos perdemos en el bosque de la China. ¿Sabes cuál es el bosque de la China? Y nos perdemos en el bosque de la China. ¿Por qué? Porque o no queremos, porque nos hacemos locos, ¿verdad? O simplemente nosotros queremos seguir viviendo una vida diferente. Desde hace 4 décadas aproximadamente hay un tema que se escucha mucho en auditorios, en escuelas, en iglesias. Hoy que tenemos la tecnología, se escucha mucho en todas las redes sociales. El tema que se habla mucho y que hay muchas opiniones divididas es si la salvación se pierde o no se puede perder. Ha habido debates de hasta 8 horas en las redes sociales para tratar este tema. Y esto para mí es muy importante aterrizarlo con ustedes. Cuando yo voy a la escritura y cuando yo estudio la escritura de una forma seria y hago un análisis claro, hago comparativas, no me guío a un pensamiento de alguien que lo estableció en redes sociales o inclusive en algún libro, sino que voy y busco, leo, disfruto. Me doy cuenta de muchas cosas respecto a la salvación. En la materia de escatología que estoy otorgando aquí a varios alumnos, ¿verdad? Estábamos estudiando la palabra del testigo fiel. Y cuando nosotros vamos al testigo fiel, aprendemos cosas inimaginables, porque el testigo fiel no aparece en ningún verso del Antiguo Testamento. Aparece hasta el Nuevo Testamento. Pero hay una razón por la cual Cristo aparece con el calificativo o con la imagen del testigo fiel. Ahora, quiero hacer esta introducción porque quiero entrar de lleno al mensaje, pero si no tenemos clara la introducción, no vamos a entender ni papas. ¿Ok? Cuando nosotros leemos Primera de Corintios, vemos instrucciones claras de un apóstol enviado con una asignación clara a un pueblo claro, los gentiles, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo señala cosas exclusivas para esa iglesia, que ahora nosotros las tomamos también como un parámetro para vivir una relación con Dios y con los hermanos. Pero el apóstol Pablo deja una cita bíblica que en lo particular a un servidor le vuela la cabeza. Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a esa cita bíblica. Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 4. Dice así. Espero un segundo para los que están usando Biblia física. Qué padre que sigan usando Biblia física. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Y los que no, tienen la cita bíblica en las pantallas. Amén. Lo voy a leer en la versión Reina Valera en esta ocasión. Ahí está en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno. Yo conozco cristianos que se saben estos versos de memoria y me digo, wow. Pero bueno, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿No hace qué? No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Deja de ser el amor? Nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Digan conmigo, niño, hombre. Pónganse al tiro en estas dos palabras. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto es maravilloso. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos, pero el mayor de ellos, es el amor. El amor nunca deja de ser. Y me voy a caer. El amor nunca deja de ser. Cuando en una relación alguien comienza a hacer algo indebido, tenemos que pensar en esta cita bíblica. Hablo relación de la que sea, no solamente estoy hablando del matrimonio, puede ser una relación de amistad, ¿sí? Una relación de primos, de primas, una relación con Dios. Cualquier relación. Cuando en cualquier relación se empiezan a hacer cosas indebidas, es porque ahí no hay amor. No existe el amor. Cuando en una ocasión el anciano llegaba conmigo, el pastor, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Y yo le contesté esto, y lo voy a hacer claro a las cámaras y a todos ustedes. Aquel que realmente se ha enamorado de Jesús, nunca, jamás va a ser traicionado por Él. Jamás. Él no nos va a traicionar. Él va a permanecer fiel. Pero quiero que entiendas esto, pastor. Entonces, las personas que de pronto dicen que son y luego se largan y no están, es que ellos nunca fueron. Porque cuando realmente te enamoras de Jesús y entregas tu vida a Jesús, nunca lo sueltas. Jamás haces algo indebido. Siempre buscas hacer su voluntad. Cuando el amor deja de ser, es porque no era amor genuino, era un amor fingido. ¿Sabes cuál es el amor fingido? El que entra por los ojos, por los oídos, en una estructura de un corazón triste. Porque cuando Dios realmente establece el ágape en nosotros, o el amor incondicional en nosotros, y nosotros nos enamoramos plenamente a Él, eso no se acaba nunca. Si se acabó el amor en alguien, en alguna relación de ustedes, es porque realmente nunca hubo amor. Sí, cuando voy a congresos de matrimonio, bueno, esta cosa me toca ir a predicar, pero bueno, y también a disfrutar con mi esposa, pero luego de pronto yo escucho que muchos le dicen a los matrimonios, por favor, rieguen la plantita, que crezca el amor, que se desarrolle. Mire, cuando se ama, nadie nos tiene que dar esas instrucciones. Sino porque hay amor, pues. No sé si me estoy dando a entender. Cuando yo amo de verdad, a mí nadie me tiene que decir unas instrucciones. ¿Por qué? Porque si yo amo, la palabra amor es sin dolor. Porque si yo amo, no me importa dar la vida como la dio Jesús. Entonces, en conclusión, en esta introducción, la salvación no es que se pierda. Si no la has tenido, has fingido tenerla. Porque cuando realmente la salvación de Cristo está en tu vida, permanece. Permanece. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Relaciones de amistad que se han perdido porque había un amor fingido, porque existía una conveniencia. No existe amor. Hoy en día herencias malditas, cómo apartan todo. Porque lo que se está enseñando hoy a la sociedad desde hace muchas décadas es un amor fingido. Y no es un amor genuino. Porque nos cuesta trabajo que el cerebro de nuestro corazón cambie la estructura que tiene. Y queremos seguir viviendo con la misma estructura de siempre.
Por eso es que si Cristo ha llegado a tu vida y tú aún necesitas, ¿verdad?, que te pongan la canción de aunque mis ojos no te puedan ver, para sentir su presencia, estamos fritos. Porque en el momento que yo me puedo levantar en mi casa y digo buenos días, sé que mis hijos reconocen mi voz, sé que mi padre reconoce mi voz. Imagínate estar orando y que el padre diga, ¿quién es este? ¿Cómo te llamas? ¿A poco no sientes feo cuando alguien llega y te dice, tú, Mar, Juan, ¿cómo te llamas? No le importa, pues. Bueno, luego nos justificamos nosotros porque tenemos la memoria mal, ¿verdad? Esta es la introducción. ¿Quieren conocer el mensaje que hoy Dios tiene para ustedes? Vamos adelante. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo. Para que se escuche la Biblia, hermanos. Vamos al libro de Mateo. Bienvenidos a todos los que nos acompañan por primera vez. Este es su hogar, Exousia, y estamos contentos de verlos acá. El capítulo 25 del versículo, vamos a leer el versículo 31, ¿les parece? Ahora sí voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Disculpen, ya la cambiaron, no. Discúlpenme. Lo bueno que tengo buenos chicos en multimedia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La pregunta más seria aquí es, ¿dónde queremos estar nosotros? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde nosotros anhelamos vivir? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Sabes usted? Y le voy a platicar esto porque yo creo que es muy importante. Las ovejas y las cabras comen del mismo producto. Cuando usted llega a un lugar, si a usted le gusta un poquito, ¿verdad?, investigar,
A mí me encanta investigar, ¿verdad? Y usted se da cuenta que las ovejas y los cabritos comen juntos, conviven juntos, hacen las cosas de pronto muy juntos. Aunque las cabras son muy solitarias, cuando es hora de comer, comen con las ovejas. ¿Cuántos me siguen? Pareciera que tienen el mismo alimento, ¿verdad? Y pareciera que porque tienen el mismo alimento, tienen los mismos nutrientes. ¿Por qué la referencia de Jesús es derecha e izquierda, ovejas y cabritos? Porque en la iglesia todos parecemos cristianos, pero no todos somos. Muchos tenemos amor fingido y otros no tenemos amor fingido, porque hay un amor verdadero. Estamos comiendo la misma comida y tú ves al lado y dices: oye, ¿por qué este varón Dios lo usa más grande? ¿Por qué se nota que tiene el fruto del Espíritu? ¿Por qué yo no tengo el fruto del Espíritu si él está comiendo el mismo alimento? No, el mismo alimento está, pero no se come igual. Porque en el reino de los cielos no se trata de cuánto conoces, sino de cuánto haces. Regularmente las cabras les gusta andar solitarias, y en medio de estar solitarias se pierden. Muchos hemos confundido en demasía el reino de los cielos. Te voy a explicar por qué. Hay muchos cristianos que ayunan mucho. ¿Sí saben qué es ayunar, verdad? Se abstienen de comer. Ayer que yo les explicaba una pequeña cápsula de esto, yo les decía: ¿saben por qué Cristo ayunó 40 días y 40 noches? Su enfoque de Cristo no era no comer pan. Su enfoque era estar en oración 40 días y 40 noches. Cuando las personas ayunan, su enfoque es que ya sean las 3 para comer. No es el enfoque de la oración. Cuando tu enfoque está perdido, es porque tú no estás enamorado de Dios. Estás enamorado de lo que Dios ha hecho contigo y no de lo que Dios es para ti. Inclusive el profeta Isaías hablaba de esto y lo decía continuamente. Oye, si realmente no estás tratando bien a tu hermano, no ayunes. Oye, si realmente no estás amando a tu prójimo, si realmente no estás visitando al enfermo, ayudando a la viuda, si realmente no estás haciendo lo que es el carácter de Jesús, ¿para qué ayunas? Hoy en día las iglesias inician el año ayunando. Es más, yo les decía la otra vez, hay muchos que aquí nosotros nos reunimos el 31 de diciembre para recibir el año nuevo, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que el 31 de diciembre se portan bien y el 1 de enero se portan bien, porque es la primicia para el Señor. ¿Para qué quiere tu primicia así si tu mentalidad es que llegue el 2 de enero para portarte mal? Ay, no, hoy no voy a pecar porque hoy me toca cantar en la alabanza. ¿Cómo? Nosotros tenemos que vivir en un constante camino de transformación, porque de pronto vamos a estar en la izquierda. No vengas a congregarte solamente porque tienes que congregarte, sino porque tienes que ser transformado. Porque si solo vienes a congregarte porque tienes que congregarte, vas a estar a la izquierda. ¿Y cómo les llamó a los de la izquierda? ¿Cómo les llamó? Malditos. ¿Cómo les llamó a los de la derecha? Benditos. Porque sí tiene que ver, y tiene mucho que ver, el cuán hacedor somos tú y yo. ¿Cómo actúas con los demás en medio de tu crisis? Cuando llega la depresión, la ansiedad, cuando te dieron una mala noticia, cuando estás pasando una crisis mental, espiritual, lo que tú quieras, como se llame la crisis, ¿cómo te relacionas con tu hermano en tu casa? ¿Gritando? ¿Golpeando?
victimizándote o como Cristo. Porque los que son de la derecha, aunque venga la crisis, aunque venga el problema, el carácter que está siendo transformado hace que no lastime al que ama. Pero el que está en la izquierda es aquel que la crisis lo mueve de cualquier lugar, porque su vida no está en la roca que es Cristo. El problema es que si permanecemos así, cuando Él venga, Él no va a preguntar, Él ya nos conoce. Él va a hacer un parteaguas a la derecha y a la izquierda. Las ovejas son las que realmente tienen el deseo de vivir en coinonía, en amor. Las cabras no lo hacen de esa forma, o los cabritos. No entendemos que lo que hacemos por otros es lo que realmente pensamos acerca de Jesús. Sí, si yo trato mal al hermano Pedro, porque tuve una crisis, por lo que sea, yo le estoy diciendo a la sociedad cómo trato a Jesús. Dime cómo tratas a tu hermano y te digo cómo tratas a Jesús. Pasa a tu hermano y le enchuecas la boca, ¿no? Así tratas a Jesús. Llega tu hermana, a tu hermano y lo que haces es juzgar. Así tratas a Jesús. Pastor, ¿usted qué hubiera hecho si hubiera estado ahí cuando dijeron suelta a Barrabás? O hubiera dicho Jesús. Y yo, como conozco mi condición, yo a lo mejor hubiera dicho suelten a Barrabás. Él tuvo misericordia de mí. Pero tampoco yo puedo ser un hipócrita, hermanos. Y usted tampoco. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Con desprecio? ¿Con indiferencia? ¿Le puedes dar un abrazo cálido? ¿O lo único que haces es ¿cómo lo tratas? Como tratas a tu hermano, así estás tratando a Jesús. Ah, no, pero en la iglesia estás postrado con los mocos por fuera y adorando. No se puede, hermano. No se puede, pues. ¿Cuántos me siguen? Ojalá esté hablándole a alguien hoy en esta casa. Cuando yo empiezo a actuar como Jesús y viendo a los demás, viendo en los demás, perdón, a Jesús, entonces yo me puedo llamar que soy un hombre de fe. Pero cuando yo sigo un comportamiento sin el carácter de Jesús, yo simplemente tengo que saber que soy un impostor. Que digo que soy alguien y no lo soy. Los que han jugado el juego del impostor saben de lo que hablo, ¿eh? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Un hombre de fe o un impostor? No podemos decir que tenemos fe cuando tratamos mal al necesitado, cuando tratamos mal a nuestro hermano. No podemos decir que tenemos fe. Ahí no hay fe. Ahí hay religiosidad. Y la gente confunde la fe con la religiosidad. Y no es lo mismo, hermanos. Un religioso no es transformado. Un religioso vive hábitos diarios que no transforman su vida, pero lo hacen sentir bien en su conciencia, le calman su conciencia. Pero un hombre que busca ser transformado, todos los días tiene una confrontación, sí o sí. Lo decía en 1 Corintios el apóstol: te miras al espejo, en parte profetizas, en parte conoces algo, pero va a haber el tiempo donde realmente veremos las cosas con claridad. Las ovejas y las cabras siempre andan juntas, pero van a ser separadas, así como son separadas cuando el pastor las trasquila. Así van a ser separadas cuando el Señor venga en su gloria. Así mismo serán
para avanzar en caridad y en amor, para ser Jesús en esta tierra, para realmente ser parte de su reino, no ocupo solamente la riqueza material, ocupo ser rico interiormente. Porque ¿qué me gano con ser rico materialmente? Si interiormente no lo voy a hacer, no voy a dar con liberalidad ni con gozo. Vamos a una cita bíblica. Ezequiel 34:17. Ezequiel 34:17. Amén. Dice así: pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios: yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrios. Sigan adelante. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos para que después hollen con sus pies el resto de sus pastos? ¿O que beban de las aguas claras para que después enturbien el resto con sus pies? Ojo, ¿vienes a la iglesia solamente a calmar tu conciencia o a ser transformado? Está molesto el Señor. Y luego dice: y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies, y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así les dice el Señor Dios: yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. En el original, cuando dice engordada, nos habla de los nutrientes. La oveja engordada, en el original, en el hebreo, lo que nos dice es la oveja que tiene sustancia, que no aparenta algo. La oveja flaca es aquella que aparenta ser del redil, pero no tiene sustancia. No tiene sustancia. Entonces, cuando viene un problema y cuando viene una situación, no tiene sustancia para refrescarse y tomar aliento del río de agua viva. Cuando llega la prueba, cuando llega la situación, toma y no hay sustancia, hay apariencia. Pero eso sí, pisotea nuestra comida, ensucia nuestras aguas. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Yo espero que sí. Ovejas de la derecha y ovejas de la izquierda. Imagínense, ¿no? Va a estar bueno eso. ¿Cómo nos irá? Siguiente. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Y aquí nos muestra a David, porque recuerden que la raíz, ¿verdad?, de David tiene que ver con la simiente correcta de Cristo. Ahora bien, ¿qué entendemos aquí nosotros? El profeta Ezequiel nos está diciendo lo que ya nos está estableciendo Cristo. Pero el profeta Ezequiel lo que nos dice es que muchos de los que estamos en la iglesia del cuerpo de Cristo ensuciamos porque no queremos hacer su voluntad, porque queremos seguir siendo oidores. Porque yo les digo, la otra vez hablaba con varios, les decía: ¿se fijan cómo Jesús dice, estaba enfermo y no me visitaste? ¿Cuántos de ustedes sí visitan a un familiar enfermo? ¿O nunca tienen tiempo? ¿O solo lo visitan cuando ya fue el sepelio? Ahí sí llegan todos.
¿Cuántos de ustedes visitan a alguien en la cárcel? Es más, ¿cuántos de ustedes se han interesado por ir solamente a la cárcel y decir: vengo a ver al que no visita a nadie, vengo a traerle una palabra de fe? Porque eso dice, ¿no? Estuve enfermo, no me visitaste. Estaba en la cárcel y no me visitaste. Tenía hambre, tenía sed. Esto hice. ¿Pero cuándo fue? Pues cuando no lo hiciste con estos. ¿Cómo? Sí. El día que nosotros fuimos a la cárcel a llevar la palabra, pues obviamente entramos a un proceso donde te tienen que revisar. Hay filtros, pero te sientes tan lleno de Dios porque ves tanta hambre. Cuando vas tú a visitar a un enfermo y dejas una oración de fe, y aunado a eso Dios te usa y es sanado el enfermo, imagínate. La visita de los enfermos y la visita de las cárceles no tiene que ver solamente con una visita. Tú vas a un enfermo que puede ser sano, tú vas a visitar a uno que está en la cárcel que puede ser libre en esa cárcel. Pero nos comportamos como cabritos y no como ovejas. A eso sí, a todos les decimos shalom, shalom, shalom. Cuando no vivimos esa paz, cuando no disfrutamos esa paz. Amén. Bueno, vamos aterrizando lo que el Señor quiere que hablemos hoy. Isaías capítulo 58. Pónmelo ahí en la pantalla, por favor. Isaías capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Oye estos. ¿Por qué nos hemos humillado y tú no nos haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en lo alto su voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que inclinen su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las coyundas del yugo? ¿Dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. No te escondas de tu semejante para no ayudarlo. Ay, ahí viene este, que no le abras. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Si habían leído estas citas bíblicas en alguna ocasión de su vida? Esto es poderoso, hermanos. ¿Qué nos ganamos con ayunar si no amamos a nuestro prójimo? Es más, si no amas a tu prójimo, ni ayunes. Mejor ama a tu prójimo. Eso es lo que está diciendo ahí. Una vez llegó conmigo una persona y me dijo: pastor,
Me siento con ganas de entregarme al Señor. Le dije, qué bueno. Pues ya siendo 10 años de cristiano, pues cómo no. Así que quiero empezar un ayuno glorioso, lleno del poder de Dios. Luego, está bien, dígame cómo hacerlo. Le dije, ame a su prójimo. Si lo hago, yo no creo eso. Es más, el 85%, y esta es una estadística de un estudio que se hizo en las iglesias más grandes cristianas a nivel mundial. El 85% de las personas no cristianas que tienen familiares cristianos no llegan a Cristo porque los familiares cristianos ni siquiera los aman. ¿Qué pasa? No, pastor, es que la familia de la fe. Sí, yo sé que la familia de la fe, tengo claro la familia de la fe, pero cada que yo estoy en casa de cualquier pariente mío, muestro a Jesús. Ya no me comporto como un cabrito. Porque ¿de qué nos sirve el ayuno si no amamos al prójimo? La otra vez llegó otra persona y me dijo, ya saben que no digo nombres, me voy a aventar 21 días de ayuno como Daniel. Órale, ¿está bien? Porque cuando Daniel se aventó esos 21 días comiendo nada más esto y lo otro, hubo bendición. Está bien. Pero ¿sabes por qué pudo hacer eso Daniel? Porque él inclusive amó al que lo odió. Dio bendición al que tenía que recibir maldición. ¿Cuántos me siguen? Ayer que daba la capacitación a casas de poder. ¿Cómo queremos gobernar una casa de poder si ni siquiera nuestra casa nos ama ni nos tolera? No, pero cuando yo abro una casa de poder va a ser la mejor. Voy a atraer muchas personas y voy a compartir el evangelio. Okay. ¿Y por qué en la casa de poder que asistes, por qué no ayudas a que pase eso? Ridículo. ¿Cuántos me siguen? No, pero si el pastor me diera este ministerio, yo le haría así, así. No eres fiel en lo muy poco, ¿cómo te va a conceder más el Señor? Estamos reconstruyendo la iglesia, por eso ven todo eso amontonado. Pintamos la iglesia, reacomodamos la iglesia. Creemos que Dios va a hacer una obra grande para el edificio que les he hablado a algunos. Pero ¿de qué nos sirve todo eso si aquí no amamos al prójimo? Sí, yo ya hice mucho que me ame ella. Cristo hizo demasiado. ¿Sí me siguen? ¿Sí están agarrando la onda? ¿Sí conocemos cristianos que ni dan testimonio con nosotros y quieren que seamos cristianos? Para los que no son, porque aquí sí hay muchos, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos con el prójimo? ¿O es que aquí llegamos y decimos, hermano, Dios le bendiga, y llego a la casa y le hago así? ¿Oveja o cabrito? De la oveja engordada, de la que su sustancia está llena de gozo. Llega el problema, hay gozo. Llega la circunstancia difícil, hay gozo. O de la oveja flaca esta, que dice que tiene al Señor en su vida, pero el fruto del Espíritu no se le nota ni en sus ojos. Porque te mira, ni en sus ojos, hermano. Y se nota en tus ojos la presencia de Dios. ¿No te has dado cuenta de eso? Cuando conociste del Señor, se nota en tus ojos. Se nota en tus ojos.
Aquí no se trata de a quién vamos a servir, sino de cuándo vamos a servir a todos. Yo llego a una casa y otra vez le decía a una de mi hija espiritual, yo le dije esto: así como me sirves a mí, sírvele a todos aquellos que no puedes perdonar. No puedo, pastor. No, entonces no lo estás haciendo a Jesús, estás haciendo al pastor y no sirve eso. ¿Sí me siguen? Y yo sé que esta plática cambió su vida, porque lo he visto, porque por aquí anda, o en las redes sociales anda, o allá en Europa la dejamos. Ojo, no seamos hipócritas, hermanos. No, sí, va a venir mi pastor, yo lo atiendo, yo hago esto, yo hago lo otro. Por favor, hágalo aquí hoy. ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Quieren ser ovejas engordadas o ovejas flacas? ¿Saben por qué hoy en día los cristianos tenemos más problemas que en la sociedad? Porque los cristianos han sustituido la palabra de Dios con palabras huecas de motivación. ¿Saben por qué hoy la sociedad está teniendo un despertar distinto y los cristianos parece que nos ahogamos en la depresión más? ¿Por qué? Por la razón de que no queremos la sustancia de Cristo, sino la apariencia. La verdadera adoración es ayudar al necesitado, hermanos. Que cuando llegue allá cualquiera de los cantantes que cantan bien bonito y no lo reconozcan, pues porque nunca ayudó al necesitado. Sirvamos cada que tengamos oportunidad. ¿Cuándo vamos a servir? Cada que tengamos ¿qué? No solamente cuando nos toca servir. Hoy te toca el aseo, ay, mañana voy. Porque si no le toca no sirve. Porque si no le dice no sirve. Y termino con esto. A decir, el pastor Rubén me ayuda con el piano. Lucas 10:29. Cierro con esto. Lucas 10:29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Muchas de las veces tú y yo nos queremos justificar y decimos: no lo he hecho así porque si usted supiera cómo viví mi infancia, pastor. Bueno, ¿y Cristo no te hizo de nuevo? Bueno, ¿y Cristo no llegó a tu vida de nuevo? Porque si es así, entonces no debes de servir, debes de ser primero sano y salvo. Porque el amor nunca deja de ser. Aquí ellos hacen esta pregunta, ¿y sabes cuál historia lanza Jesús? La del buen samaritano. Y en esta historia del buen samaritano pone a puro religioso, a un sacerdote y a un levita que pasaron y vieron: es un samaritano, un hijo del diablo, vámonos. Pero un samaritano pasó y vio a ese gentil ahí, a ese miserable ahí, lo levantó, curó sus heridas, lo cargó, lo llevó al mesón, pagó y le dijo: si gastas más, yo te vengo y te pago. ¿Quién lo vio? Nadie. Nos gusta mucho el espectáculo, hermanos. Este tipo de servicio es el correcto. El que glorifica a Dios es este. Si nosotros no somos siervos en todos lados, vamos a ser los de la izquierda cuando Él venga. Pero si nosotros somos siervos en todos lados, vamos a hacerlo de la derecha. Pero yo ayuné, yo hice milagros en tu nombre. Eso no le importa al Señor, porque Él puede usar un burro y lo que sea.
A Él lo que le importa es que tú ames al prójimo, no que hagas milagros solamente. Y no entiendo que ando malo de la garganta y sigo gritando yo, ¿eh? La pregunta para meditar y reflexionar hoy es esta: ¿realmente estoy enamorado de Jesús? No se trata de creer en Jesús. Los demonios creen y tiemblan. No, si yo estoy enamorado de Jesús, yo se lo voy a mostrar al que está a mi lado, a ella, a ella, a ella, a él. Y no solo voy a llegar con Pedro a decirle, si está pasando una situación económica, y decirle, cuentas conmigo para lo que sea, en vez de llevar y decirle, ahí te va, traje una sopa y cuentas conmigo para lo que sea. ¿Cómo está nuestro amor? O somos de los cristianos que decimos, yo ayuno y Dios me habla. ¿Será que Dios te habla? Porque si estás ayunando y no estás amando a tu prójimo, yo creo que Dios no te habla, es el diablo. Por eso el espíritu de adivinación se mueve mucho en las iglesias. Porque no se trata del que profetiza, porque en eso estoy de acuerdo. Donde el espíritu del profeta se mueve, hay profecía. Pero yo no estoy de acuerdo que una persona quiera comunicarse con Dios cuando no ama a su prójimo. No se puede. Mi pregunta a ti es hoy: yo sí creo que Jesús va a venir. Ansío, le digo que me permita estar vivo para verlo. Pero bueno, si no, pues ni modo. ¿Ya? Yo sé que regresará. Pero yo quiero que Él me diga bendito. No quiero que me diga maldito. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Somos ovejas o cabritos? Apenas estás conociendo de Jesús, métete. Mira, desde el día que yo conocí a Jesús, hace 24 años, yo no he dejado absolutamente un día de agradecerle por lo que Él hizo. Pero te puedo decir algo: los primeros 10 años de mi conversión, yo era un mentiroso. Fingía el amor. Hacía cosas indebidas donde no me viera la gente. Era una cabra. Sí, usted, pastor. Sí, yo. Pues estoy hablando de mí, no de ti. Y después tuve que tomar una pausa tan grande. Pero fue cuando me enamoré de Él. Y hoy, en mi secreto busco su presencia. Y cada que yo le quiero desobedecer en público, le digo yo, avergüénzame como nunca. Y me esfuerzo todos los días. Y los que me conocen más saben bien que yo amo al que me odia, que yo ayudo al que no me ayudó. Los que me conocen bien. Y no lo digo con jactancia, es un proceso de todos los días. Lo digo con un compromiso de usted con Él hoy. ¿Cómo estamos? ¿Te sigues echando tu cigarro de mota sin que nadie te vea? ¿Cómo estamos? Digo, para no sacar los trapitos al sol de nadie, ya me callo. Le decía yo la otra vez a una de mis hijas espirituales: ¿cómo vas a decir que honras a Dios si no honras a tus papás terrenales? No seas ridícula, no se puede.
Esa es una mentira. Si yo no puedo honrar a mi mamá, yo no puedo honrar a Dios. ¿Quién te dijo eso?